mirar primero que todo los antecedentes. Los antecedentes Esto mucho. Entonces, cuando hablamos de capitalismo, primero que todo tenemos que hablar sobre el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Si bien es cierto, la propiedad privada no surge necesariamente en el sistema capitalista, sí surge con la esclavitud y después con el sistema feudal, y después hay los desarrollos propios. Son modelos económicos distintos, pero todos están relacionados con la propiedad privada. El cristianismo es importante tenerlo en cuenta porque va a tener mucha incidencia en el ámbito educativo. Recuerden ustedes, en la historia, todavía tengo los dedos congelados, que el cristianismo fue perseguido porque en su momento, digamos, tenía una concepción revolucionaria y que en el siglo III el emperador Constantino, durante el Imperio Romano, se convierte al cristianismo, y eso hace que el cristianismo se convierta, digamos, en una religión oficial en el Imperio Romano, siglo III. Ya en el siglo V, cuando se da el derrumbe del Imperio Romano, todas las instituciones del Imperio Romano se caen, desaparecen. La única institución que queda en pie es la Iglesia, porque era una institución independiente del Estado hasta nuestros días. Es decir, hoy la Iglesia o el Vaticano es un Estado dentro de otro Estado, en Roma. De tal manera que es el cristianismo el que va, o la Iglesia más bien, como institución, va a configurar y organizar todo el mundo que se avecina en un proceso de 200 años, organizando todo el sistema feudal, o periodo feudal o el sistema feudal que ustedes algunos habrán leído. Entonces se pasa de una forma de producción de esclavitud a otras formas de producción y de relaciones sociales como fue el sistema feudal. Entonces, el mundo feudal, la Iglesia como una institución a través de los siglos va a generar unas normas administrativas estatales que va a tomar de Atenas y Roma, donde va a transferir a las instituciones de la naciente Iglesia Católica y a las organizaciones militares. Va a tomar estructuras muy similares a lo que fue Grecia y Roma, y la Iglesia se va a constituir también en esas formas organizativas, y así también va a implementar toda la organización política en la vida social. Entonces la Iglesia va a imponer sus valores en el orden social y religioso, identificando al gobierno eclesiástico con el Estado. Sí, entonces el poder de la Iglesia durante esa época florece y se consolida la Iglesia Católica, apostólica y romana con sus principios doctrinales. El Papa da toda la autoridad de Dios y ocupa la mejor jerarquía en la organización social, porque, visto de otra manera, el Papa es el representante temporal de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, el Papa lo representa acá, de tal manera que cuando el Papa bendice a un rey, le otorga poder divino, y sublevarse al rey es un atentado de esa divinidad. Entonces, por lo tanto, ese poder del rey es absoluto. El Senado del Romano Pontífice lo constituyen los cardenales. Entonces, esa educación feudal estuvo absolutamente controlada por las comunidades religiosas en su época, lo cual brindaba a los educadores un fuerte respaldo teológico y doctrinario en sus acciones. Hoy en día todavía las comunidades religiosas son dueñas de grandes instituciones educativas, ¿sí? De educación básica, media y universitarias. Entonces el poder ideológico de todo el sistema feudal, ¿sí?, es tan poderoso
que llegó al punto que incluso el Papa Alejandro VI regaló las tierras de América a la corona de León y Castilla, conocido como la bula papal o la bula alejandrina. En el año 1493 el Papa otorga esa bula papal donde concede y regala estas tierras, y es un documento, digamos, con una escritura pública que dice: esto es de mi propiedad, como cuando digo esta tierra aquí pertenece, o esta casa aquí pertenece, que hay una escritura que dice que es mía. Eso lo hace el Papa, y como tener todo el poder divino, pues el Papa otorga y regala estas tierras durante la época llamada de la conquista. ¿Sí? Entonces, en ese contexto del mundo feudal, está finalizando el mundo feudal y el inicio del Renacimiento. Va a haber todos los planteamientos con relación al tema educativo, toda la propuesta pedagógica de cómo organizar el plan de estudios, y todos los pedagogos propios del Renacimiento empiezan a plantearse una racionalidad de la pedagogía y de la educación, y desde allí pues todos los pedagogos de la pedagogía moderna, desde Llanos Comenius hasta Paulo Freire, van a plantearse, ¿sí?, una pedagogía de la esperanza, una pedagogía de la utopía, una pedagogía para formar a seres humanos, formar al hombre. De tal manera que encontramos algunas frases de Comenius que dice que educar es formar a un hombre para una determinada sociedad, de que hombre y qué sociedad acordarán de John Locke, a Paulo Freire y el de John Baptista de la Salle John Dewey, en que es preciso educar al hombre si ha de ser tal. Es decir, para ser tal hay que educar, enseñar todo a todos. Eso es lo que en la obra de la didáctica magna de Llanos Comenius se le llama el ideal pansófico. El ideal pansófico, que es una propuesta de educación múltiple y simultánea de educar todo a todos. Entonces, el ideal pansófico es nada más y nada menos que la promesa de la pedagogía, una circulación del conocimiento libre para todos los que concurren a la escuela, una educación homogeneizadora, máquinas de producir efectos estandarizados de todos los, arrasando con las diferencias individuales existentes. Es decir, es eso, digamos, como se planteó allí en la didáctica magna escrita por Llanos Comenius en el año 1623, pero que no se va a conocer estas propuestas sino hasta 150, 200 años después, producto del Estado moderno, que me voy a referir un poco más adelante. Entonces, en ese Renacimiento, que es, digamos, yo le considero el Renacimiento como un periodo de transición entre lo que se conoce como la Edad Media en Europa y la Edad Moderna, o el mundo medieval y el mundo moderno, o periodo de transición entre el sistema feudal y el sistema capitalista, ¿sí? Donde se van a tomar elementos de la cultura greco-latina, la aparición de la imprenta, los grandes descubrimientos geográficos que abren unas nuevas rutas al comercio y al desarrollo económico y al crecimiento de las ciudades. Los burgos son los inicios del mundo moderno del capitalismo. Entonces hay unos cambios de concepción en ese periodo de Renacimiento. Se pasa de ver el mundo desde una concepción teocéntrica a un antropocentrismo, el hombre como centro del universo y del mundo, y no visto desde Dios. Hay una crisis de la religión, religiones y un cambio de ideal político. Desaparecen los señoríos feudales y surge la monarquía centralista y autoritaria. Aparece en el año 1657 la primera edición latina de la didáctica magna, de Llanos Comenius, con ese ideal pansófico que él plantea, que es educar masivamente a muchos y a muchas. De la didáctica magna se considera a Llanos Comenius como el padre de la pedagogía moderna. Dice que conviene educar al hombre si debe ser tal. Nadie puede creer que es un verdadero hombre a no ser que haya aprendido a formar su hombre, es decir, que este acto para todas aquellas cosas que hacen al hombre. Comenius, cítate Comenius. Comenius padre, entonces, dale por favor. Entonces,
primero que todo, el Renacimiento, antes de continuar con esta diapositiva, hay que definir qué es el Renacimiento. O sea, ¿por qué se le llama ese periodo el Renacer, el Renacimiento? Se le llama porque empiezan a concebir el mundo como lo hicieron los griegos de la Grecia clásica. Lo concibieron desde la razón. Es decir, los griegos se caracterizaron por ser fundamentalmente racionalistas. A diferencia del mundo teocéntrico que terminó la racionalidad subordinada al teocentrismo, a la religiosidad, entonces en el Renacimiento se resalta nuevamente la razón como una forma de ver el mundo desde la razón misma, es decir, desde el hombre mismo, por eso el antropocentrismo. Es decir, y desde allí son una pugna entre razón y fe, entre la razón y la religiosidad y la iglesia, una pugna, digamos, en esas, que es una pugna que desemboca con el triunfo de la razón en lo que se conoció como el periodo de la Ilustración. Entonces, en ese periodo del Renacimiento también empiezan a haber unas formas de desarrollo económico que van surgiendo de manera embrionaria, de manera micro, y que se va desarrollando paulatinamente, de manera gradual, unas formas económicas dentro del mismo sistema feudal de unas personas que no estaban sometidas a la servidumbre, es decir, no eran siervos, eran hombres libres, porque su modo de producción y sus formas de producción le dan cierta independencia política. ¿Quiénes eran? Los artesanos y los comerciantes. Por lo tanto, van a surgir esos grupos económicos independientes de artesanos y comerciantes dentro del mismo sistema feudal. Entonces surge una nueva clase social, ¿sí?, emergente, con poder económico, más no político, el surgimiento de los burgos o villas y los nuevos problemas sociales en el surgimiento de la escuela. Entonces, surge esa nueva clase social que habita en unos burgos o lugares geográficos o pequeños poblados que la llamaban burgos, de ahí la palabra burguesía, ¿sí?, que para la nobleza era la plebe, la clase plebeya que vivía en esos burgos o en esas villas, y esas villas, pues, quien habitaba una villa de ellas era un villano, pero villano en el sentido de que habita una villa, lo que la palabra fue cambiando por el tiempo, porque la nobleza se refería a quienes vivían en las villas de manera despectiva, al burgués como plebeyo, ladrón, ¿sí?, pícaro. Entonces, en ese contexto surge la escuela, pero la escuela, como lo dije, ya está en manos de las comunidades religiosas. Y precisamente hay unos nuevos cambios con la Revolución Industrial y, claro, la Revolución Francesa, ¿cierto? Van a haber unos cambios porque se empieza a plantearse cómo debe ser construido el Estado, cómo debe ser la nueva sociedad desde una concepción liberal, pensamiento liberal como corriente filosófica y también como pensamiento político, cómo debe ser esa nueva sociedad, ese tipo de Estado, ese tipo de hombre. Entonces, hay elementos muy importantes que van a ayudar a desarrollar el capitalismo en la Revolución Industrial, ¿sí?, en donde se suponía que iban a salir beneficiados tanto el patrón y los obreros, pero con el paso de los tiempos las familias empezaron a dar cuenta de que no era así, que la vida era una lucha constante, que el jornal no fue el esperado y la comida no fue lo suficiente para todos los integrantes de la casa. Y entonces, ¿a qué solución llegamos? No encontrar una solución mejor que trabajar hijos y madres todos en la misma industria bajo el mismo techo, por igual que el padre. Es decir, el sistema capitalista que empieza a surgir con la revolución industrial no tenía, para su momento no existía ninguna legislación o norma que protegiera los derechos del trabajador. No existía la jornada de 8 horas, no existía algo que regulara el tiempo de trabajo, ni tampoco que regulara el derecho de los niños, de las niñas, ni que regulara el trabajo de las mujeres en las fábricas. No existía ninguna legislación de ningún tipo, ni seguridad social, ni protección social, ni nada por el estilo, como se conoce hoy en día. Entonces,
lo que vemos es que hay una explotación de mano de obra de niños y mujeres. El concepto de infancia va a aparecer, ¿sí?, paralelo al surgimiento de la escuela pública, pero la categoría de infancia no es una construcción biológica, sino sociocultural. Es decir, la infancia se construye, y se hace por los aportes de la psicología, de la pedagogía y del derecho incluso. Entonces, no es un resultado biológico, sino un proceso histórico social a través de la escuela, la pedagogía, la psicología y el derecho. Entonces, con ese surgimiento del movimiento obrero, de la clase obrera, porque acuérdense que estamos en un sistema feudal, donde está la nobleza, es una sociedad de certidumbres, y por el otro extremo están los siervos. Paralelo, dentro de esa misma sociedad aparece la burguesía dueña de medios de producción en manos de artesanos y comerciantes, ¿sí? Y paralelo a ellos surge el trabajador, el obrero, el artesano. Y entonces, con la revolución industrial, las grandes industrias y fábricas y el conglomerado humano que se estaba conformando allí, pues se van a presentar muchos problemas que posiblemente no son los mismos problemas que tenemos hoy en día, porque hay similitudes. Por ejemplo, uno de los problemas que existieron con la revolución industrial es que Londres y grandes ciudades de Europa se van a concentrar grandes cantidades de personas, poblaciones, en las grandes urbes, donde se van a instalar las fábricas. Allí vamos a encontrar que niños y niñas, jóvenes, deambulan por las calles. Hay un problema de delincuencia común muy fuerte con el crecimiento de la sociedad y el desarrollo del capitalismo, y eso se presenta un problema de orden social, y ese problema de orden social pues no lo va a resolver las monarquías absolutas, los estados monárquicos, sino los estados modernos después de la Revolución Francesa. Entiéndase la Revolución Francesa como la primera revolución burguesa en el mundo, revolución que abre la época de las revoluciones burguesas en toda Europa y en todo el mundo, acompañado de los procesos de emancipación de las colonias de Europa en América. Entonces, eso es uno de los problemas que se presentan allí en Europa. Pero paralelo a eso también la situación de miseria, hambre y explotación de la clase trabajadora, de mujeres y niños en las fábricas. Entonces surge allí un movimiento que se llama el ludismo. El ludismo fue un movimiento de protesta de artesanos británicos del siglo XIX que se opusieron de manera violenta a la revolución industrial. ¿Qué hacían los ludistas? Pues consideran que las máquinas eran las responsables, las culpables de esa situación de miseria, y ellos iban a las fábricas, asaltaban las fábricas de manera masiva y destruían las máquinas, las volvían pedazos, las rompían, porque decían que las máquinas los habían desplazado del trabajo, porque una máquina reemplazaba 10 o 20 obreros, 30 obreros. Entonces ellos culpaban a las máquinas de esa situación, como hoy en día muchos dicen que las tecnologías desplazaron también la mano de obra, y resulta que no es así. Ni son las manos, ni son las máquinas, ni son las tecnologías, sino son los dueños de los medios de producción, son los dueños de esas máquinas y de esas tecnologías los que han desplazado al trabajador. Entonces rechazaban el uso de maquinarias telares e industrias textiles, ¿sí? Ya que significaba una menor necesidad de mano de obra calificada, dejándolos sin trabajo. Entonces el mismo es un movimiento. Este movimiento recibe su nombre por Ned Lutz, a quien se le atribuye la destrucción de 2 telares en 1779, convirtiéndose en una emblema para los sublevados, quienes incurrieron a menudo en este tipo de prácticas violentas. Por eso se les conoció como ludistas, ludos en inglés. Las condiciones de la clase obrera eran jornadas de 15, 18 horas al día, salarios bajos o a veces pagados con vales aceptados en algunas tiendas. A menudo se empleaban mujeres y niños para el trabajo, ya que eran más dóciles y menos dispuestos a la protesta. Las clases obreras vivían en barrios periféricos, hacinados y servicios públicos.
Entonces, ¿qué pasó con el ludismo como movimiento obrero? Hubo incidentes de tipo ludista en España, en los llamados sucesos de Alcoy en el año 1821. En los Estados Unidos hubo un resurgimiento del ludismo llamado neoludismo, que organizó en 1996 un segundo congreso ludita. Allí se firmó un manifiesto que llamaba a la resistencia pasiva al consumismo y a las tecnologías cada vez más extrañas del mundo computarizado. Entonces, dada la situación de conglomerados urbanos, de calles sin servicio público, pues no existía todavía el alcantarillado y todos los problemas de orden social que eran propios de las ciudades donde ambulaban las ratas por todas partes, donde se escaseaba el agua, en fin, toda una cantidad de conflictos de tipo socioeconómico. Y pues los jóvenes y los niños que se formaban para asaltar escuelas, pandillas muy grandes, inmensas, eran miles y miles de jóvenes. El Estado moderno tenía que resolver este asunto de alguna manera. Y entonces, una manera de resolver el problema de orden social con la infancia y la juventud es a través de la escuela, como un dispositivo. La escuela como una institución de control, de vigilancia y disciplinamiento en el Estado moderno. Es decir, ese Estado que se configuró desde Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, ese Estado modelo propio del capitalismo, ¿sí? Considera que una manera de controlar socialmente a estos sectores de jóvenes y niños era a través de una escuela. Por eso su obligatoriedad y desde luego su gratuidad. Entonces, la infancia es un fenómeno histórico-social, es un dispositivo de disciplinamiento, control y vigilancia del cuerpo infantil y juvenil. Desde el punto de vista histórico, la escuela es el dispositivo que se construye para encerrar a la niñez y a la adolescencia, y desde luego no solamente un encierro físico, sino también un encierro epistémico, de adoctrinamiento también, para pensarse el nuevo Estado que estaban surgiendo con las revoluciones burguesas en Europa. Porque si bien existía el Estado monárquico, pero no existía el Estado-nación. Y es con la Revolución Francesa que surge el primer Estado-nación. Es decir, la nacionalidad como tal, un Estado nacional. Surge y se van configurando allí los Estados nacionales debido a las distintas revoluciones burguesas que se iban dando en Europa, pero también había que ver que las burguesías dirigían revoluciones donde fracasaron, pero no fueron derrotadas. O sea, una burguesía que fracasó, pero no fue derrotada, y una monarquía que no fue aplastada, pero se mantenía en una presión constante. Lo que hicieron fue hacer un acuerdo entre la nobleza y monárquica y la burguesía, y con eso surgen las monarquías constitucionales, como que todavía existen hoy en día en España o en el Reino Unido, a propósito del fallecimiento de la reina Isabel, ¿cierto? Es una monarquía constitucional porque la burguesía lo que quería era ponerle límites al rey, ya que en el rey se concentraba todos los poderes absolutos, tanto los tres poderes que surgen después con las constituciones políticas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces se concentran esos poderes en el rey. Por lo tanto, la constitución política lo que hace es ponerle límites al poder del rey, y por eso surgen esas monarquías constitucionales hasta nuestros días. Y la escuela pues va a tener esas características, ¿sí?, que ya señalé. Y es así que la burguesía, por ejemplo, en la Revolución Francesa, y las burguesías que se van constituyendo van a desempolvar la obra de Adams Comenius, la dialéctica magna, para aplicar el ideal filosófico de Comenius, que consiste en educar para todos de manera múltiple y simultánea, sin tener en cuenta las diversidades ni las diferencias, absolutamente nada, sino con una tabla rasa homogenizante para todos, una educación estandarizada. Entonces,
El maestro de escuela. Para la vieja pedagogía del siglo XVII, la educación en el ámbito escolar estaba reservada únicamente a los educadores. Se entendía por educador a quienes ejercían el oficio de educar a la infancia y a la juventud. Ser un pedagogo era también ser un educador práctico. A nadie se le ocurría que la enseñanza fuese cuestión de personas ajenas a la enseñanza. Los grandes pedagogos de la modernidad fueron ante todo maestros de escuela. Y eso es importante tener en cuenta porque es que el maestro hubo mucha inestabilidad laboral, ante todo el maestro de la educación laica, porque los maestros que estaban en las comunidades religiosas tenían garantizado un techo, un alimento y una estabilidad, mientras que los laicos tenían que mostrar su licencia, ¿cierto? Para ver si eran contratados en casas de ricos para educar a sus hijos. Era una cuestión de inestabilidad. Cuando el Estado, cuando surge la escuela con el Estado moderno, pues indudablemente que la escuela pública va a permitir que el Estado vaya a contratar maestros. Eso les va a dar una garantía de estabilidad laboral. Sí, pero a partir de su pérdida de autonomía, porque es el Estado desde ese momento que decide qué se enseña, cómo se enseña y quién enseña. Entonces, el Estado se convierte en un Estado educador, ¿sí? Porque el Estado anterior, o sea, el monárquico, no tiene ningún interés en el tema educativo. Entonces, el Estado, al convertirse en un Estado educador, ¿sí?, asume todo el rol, el control de la educación, ¿cierto?, y toda la estabilidad laboral de los maestros, lo que les permite también aprenderse y organizarse para que surjan los movimientos pedagógicos. Entonces, esa educación del siglo XVII, la educación escolar constituía una razón de las corporaciones de los educadores. Los educadores construyeron un saber sobre enseñanza, formaban a sus discípulos en el arte de enseñar y divulgaban sus ideas político-filosóficas y didácticas. El maestro era pago de acuerdo a los precios que fijaba la corporación, es decir, los maestros de las comunidades laicas se agrupaban y serán los maestros, las corporaciones de maestros que fijaban los precios por el trabajo, ¿sí? El rol del Estado era pasivo, a lo sumo exigía cierta idoneidad y otorgaba permisos o licencias para actuar como educadores. Las principales corporaciones de educadores fueron los órdenes religiosas católicas y protestantes. También existían corporaciones laicas, pero el Estado, digamos, no tenía una injerencia directa, sino hasta cuando asume el rol de la educación para desplazar a las comunidades religiosas, obtener todo el control de la educación y así poner también criterios epistémicos, filosóficos y políticos en el adoctrinamiento de la configuración de una mentalidad nacional de los estados nacionales que se están conformando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para los maestros o cuáles son las ventajas de las corporaciones religiosas? Una organización colectiva más allá de las tareas de la enseñanza le daba cierta independencia e identidad. La educación ocupaba un lugar fundamental. No era la preocupación central, sino la oración y la evangelización en las comunidades religiosas. Larga experiencia histórica en sus saberes pedagógicos. Al contrario del educador laico, que solo podía obtener experiencia y saberes por sí mismo o formándose en una corporación religiosa. El caso de los clasicanos, la congregación fundada por Jean Baptiste de la Salle, donde se formaron miles de maestros en todo el mundo con sus textos, la guía de las escuelas cristianas o las meditaciones, que eran las guías de cartillas con las que se educaban todos los maestros en todas las partes del mundo, los maestros que hacían parte de estas comunidades. De las ventajas de esas corporaciones también, en cuarto lugar, la mayoría de las corporaciones religiosas tenían ingresos económicos adicionales a los que recibía por educar, lo que posibilitaba educar a los pobres, a quienes no podían pagar. Los educadores laicos dependían de la demanda del mercado y solo podían educar a quienes les pagaban. Entonces, dense cuenta que la educación laica no fue fácil porque las comunidades religiosas eran muy poderosas, muy fuertes y tenían bastante control. En quinto lugar, las congregaciones religiosas no tenían que responder directamente al Estado nacional o local, sino que su autoridad verdadera era reconocida en el Santo Padre de Roma. Esto le daba una significativa independencia política en su proyecto evangelizador. Las relaciones entre las corporaciones de educadores fue conflictiva, especialmente desde finales del siglo XVII. Entonces,
viene el tema del gobierno y de educación, a los funcionarios gobernantes les interesaba controlar las actividades educativas y cerciorarse de que no fueran contrarias a los principios políticos. Los educadores laicos, el Estado le interesaba su idoneidad y la obtención apropiada de una licencia como el precio pagado por sus servicios. Sigamos. Estos intereses estaban vinculados al cobro de impuestos, tributos a las corporaciones por el ejercicio de su actividad. Por su parte, las corporaciones intentaban sacar a los gobernantes la mayor cantidad de recursos posibles, ¿sí?, para su accionar, sin que el Estado se entrometiera ni en la metodología ni en los contenidos de la educación escolar que impartían. Es decir, el Estado no se entrometía absolutamente para nada. Es después, como ya les dije, es cuando el Estado asume el rol de ser un Estado educador, ya con el Estado moderno propio del desarrollo del capitalismo. Entonces encontramos unos pedagogos como Wolfgang Reich, fue un educador alemán nacido el 18 de octubre, se educó en la Universidad de Rostock en 1618, abrió unas escuelas en Augsburg y otros lugares. Sin embargo, en Kotte tuvo una dificultad con el clero que le condujeron a prisión durante 8 meses. Después del intento fracasó de abrir otra escuela en Magdeburgo, se convirtió en errante y murió en diciembre de 1935. Había muchos conflictos con la iglesia para que tratara de montar escuelas independientes. Wolfgang Reich creía que a través de la didáctica se podía conseguir enseñar en poco tiempo y a cualquier edad, latín, hebreo y griego, por lo que fue el iniciador de la enseñanza plurilingüe. Su método de enseñanza se basaba en la observación y su didáctica en el método rural, con el que propugnaba aprendizaje a través de la experimentación y el pensamiento inductivo. El sistema educativo fue basado en la filosofía de Francis Bacon. Su aporte fue establecer los siguientes principios de la educación: sigue la naturaleza de lo simple a lo complejo, se aprende una cosa a la vez, debe repetirse lo aprendido, debe enseñarse en la lengua materna, primero debe aprenderse gustosamente sin coacción, no deben imponerse reglas de aprendizaje de memoria, todo debe aprenderse por la experiencia, el maestro debe solo instruir, debe marchar de acuerdo a la disciplina escolar. Es decir, era como lo que él proponía como propuesta pedagógica. Y recuerden ustedes que Francis Bacon, importante que sea un padre, es prácticamente el iniciador del método analítico, crítico y experimental, o método científico o método propio de las ciencias naturales, porque siempre se trabajó con el método cartesiano, de la duda metódica de René Descartes, esa duda metódica cartesiana que era el método deductivo, que se partía siempre de lo general hacia lo particular y de lo particular a la generalidad. Entonces Francis Bacon invierte ese método deductivo cartesiano para iniciarlo desde lo general, sino desde la particularidad, desde el análisis, desde la parte de un todo, de tal manera que esa parte de un todo es lo que produce que se desarrolle el método propio de las ciencias naturales, que posiblemente Augusto Comte aplica el método de las ciencias naturales al campo de las ciencias sociales, lo que posibilita el surgimiento de la sociología con su propio método sociológico. Entonces, Comenius fue un filósofo y pedagogo checo cuyo nombre original era Jan Amos Komensky, si bien es más conocido por el latinizado Comenio o el latino Comenius, nacido en Nürnberg, Moravia, en 1592 y falleció en Arte en 1670. Fue el último obispo de la comunidad de los hermanos bohemios, fue perseguido por el gobierno imperial, vivió expatriado y vagabundo por diversos países de Europa, Polonia, Hungría, finalmente Holanda, donde murió. Es considerado el más grande educador y pedagogo del siglo XVII y uno de los más grandes de la historia. También se considera como el iniciador de la pedagogía moderna. Su pedagogía es una conjunción de ideas religiosas y realistas. Comenius era neoestoico, es decir, él se fue alimentado por las ideas estoicas. Recuerden ustedes, para los que han leído un poco de historia de Grecia, que el estoicismo y el epicureísmo surgen con surge con la finalización de las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas, y que es una guerra pues, que dura 25 años
y con ese surgimiento de la guerra, como en toda guerra y con frente a todo caos, surge siempre la individualidad, el individualismo, ¿sí? Que es propio también del capitalismo, y entonces frente a esas concepciones socráticas del hombre y la sociedad y la polis, y el hombre al servicio de la polis como ciudad-estado, porque la polis era garantía de bienestar para el ciudadano, de tal manera que en medio de ese caos pues surgen esas corrientes filosóficas individualistas como el epicureísmo y el estoicismo. Y el estoicismo planteaba la búsqueda de una felicidad interna, más espiritual, digamos así. De hecho, ya ambos convenios es estoico, pero estoico, que toman esas ideas que están muy relacionadas también con el cristianismo. Básicamente el contenido de la obra, aunque está influenciado por la reforma religiosa del autor, preconiza la enseñanza directa, simultánea en aulas donde aprendieran niños y jóvenes de uno y otro sexo. El convenio dice: hay que enseñar todo a todos, ordenar la forma de enseñanza, dividir en etapas la educación anticipada, la idea de la escuela democrática unificada. La educación debe aplicarse a todos. Su principal contribución ha sido respecto al método, tanto en las ciencias como en las artes y en las lenguas. Además, dividió la escuela en 6 clases, estableciendo así un principio de enseñanza graduada que hasta hoy en día se mantiene, porque llamamos convenio fue el que dijo hay que tener un plan de estudios determinado para los niños de 6 a 12 años, para los de 12 a 18 y para los jóvenes de 18 a 24. Eso es esa estructura que todavía hoy en día se mantiene. Otro de los pedagogos, además de ser filósofo, es John Locke. Además de ser el ideólogo del Estado liberal, ¿sí? Nació en Bristol, cerca de Bristol, Inglaterra, el 29 de agosto de 1632, murió el 28 de octubre de 1704, fue filósofo y médico inglés, considerado como el padre del empirismo inglés y del liberalismo clásico. Establece que la dialéctica es una técnica para disponer la mente del alumno de tal manera que pueda aprender cualquier ciencia, debe partir de la observación directa y la experiencia personal. Gracias, Fernando. Tenemos, John Locke aportó el realismo y el utilitarismo. El utilitarismo surge, es decir, si uno mira las fuentes filosóficas, incluso a veces pedagógicas, las encontramos en las corrientes de pensamiento filosófico de la Iglesia clásica. Así como les hablé del estoicismo y el neostoicismo, el pragmatismo surge del epicureísmo, por su pragmatismo. El pragmatismo surge de esos pensamientos de Epicuro, ¿cierto? Siglo III antes de nuestra era, y entonces ese pragmatismo y ese utilitarismo como características generales de su pedagogía propone una cultura realista y científica que debe enseñar concede un lugar importante a la formación física. Su estudio era referente a que las ideas no eran innatas ni el casualismo. Su aporte a la educación fue su propuesta pedagógica que se fundamenta con un ensayo sobre el entendimiento humano, donde delineaba la teoría de la mente. Los principales 3 elementos que proponía para la educación son un carácter virtuoso, elección de un programa de estudios y conseguir el desarrollo de un cuerpo sano. Eran como sus propuestas allí. En la educación de mujeres también encontramos unas propuestas pedagógicas con Francois Fénelon. Francois Fénelon nació el 6 de agosto del 651. Fue criado en el seno de una familia noble de la Donna, cursó estudios en la Universidad de Charles y en el Seminario San Sulpicio. Ordenó sacerdote en 1675, fue nombrado director de una escuela católica, institución dedicada a la educación de mujeres. La educación de la mujer no había sido muy atendida en las épocas de la Reforma y la Contrarreforma. Ambas se habían preocupado esencialmente de la educación de los muchachos. La educación de la mujer cristiana, desde luego tenía un proyecto, era evangelizador, en la que pedía que no limitara su cultura al conocimiento de las primeras letras y a las faenas domésticas, sino que debía también estudiar las letras clásicas, la retórica, la gramática y la poesía. Era lo que proponía Francois. Permitiendo la lectura de las obras de Platón, Cicerón, Séneca y Plutarco,
Fenelón se ocupó de la educación no solo teóricamente, sino también prácticamente. Los escritos pedagógicos de Fenelón son los de dos clases, tiros dedicados a la educación del duque de Borgoña, entre los cuales se encuentra su conocido Telemaco, impregnado de cultura clásica, y otro dedicado a la educación femenina con el título de la educación de las niñas, compuesto a instancias de los duques de Borgoña para la educación de sus hijas. Sus obras fueron influyentes grandemente en la educación francesa. Inicio del Estado educador del siglo XVII, XVIII y XIX. Burguesía pone coto al poder político de las congregaciones religiosas. ¿Sí? Ya lo dije. Desempolva la seriedad del ideal pansófico. Ya lo señalé. Surge la escuela pública financiada por el Estado. Y hay una estabilidad laboral de los maestros y el surgimiento de los gremios y movimientos pedagógicos, como sintetizando lo que ya más o menos he expuesto. Y al ser financiada por el Estado, es obligatoria. Y al ser obligatoria, pues los padres no crean que eso fue fácil, no, fue un proceso de resistencias muy fuertes, porque los padres de familia se oponían a enviar a sus hijos a una escuela pública, porque los hijos eran fuerza de trabajo en la granja, en el trabajo, y sacarlos de esa órbita, y porque había una tradición de educación doméstica. ¿Sí? Pasar de una educación doméstica a una educación escolar no fue fácil, fue muy resistente, tanto así que el Estado moderno tuvo que sacar decretos y leyes donde obligan a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, so pena de incurrir en prisión si no los enviaban. Y la policía podía actuar y sacar a los niños y llevarlos, ¿sí?, a la fuerza a las escuelas, desprendiéndolos del seno de su familia. No fue un proceso de 100 años promedio de resistencias y luchas constantes. Entonces, ese Estado educador va a tener docentes asalariados, una limitación al condicionamiento de las comunidades religiosas a su rol educador en su educación laica, es decir, las comunidades religiosas ya no pueden enseñar lo que se les dé la gana, lo que quieran, sino que tienen que seguir los parámetros del Estado, ¿sí?, como Estado educador. El 2 de mayo de 1885, el virrey Cisneros aprobó la propuesta del Cabildo de crear escuelas en la ciudad dirigida a los pobres, esto es en Argentina, ¿sí? La obligatoriedad y la gratuidad también fueron otros elementos y características de la educación. Entonces, vamos a encontrar esos conflictos que ya les dije, escuela y familia. Se van a desterrar a los jóvenes de las calles y la infancia que delinquía de manera masiva, porque eran miles y miles. Los decretos de obligatoriedad y uso de fuerza policial. Desde luego que eso con el tiempo va a generar una alianza entre escuela y familia. Es alianza que ustedes pueden leer y encontrar muy más en detalle en el texto titulado Desafíos y Desencantos de la Escuela de Mariano Narodowski. Y también pues el surgimiento de la categoría de infancia y el nuevo orden social y un proceso de orden social, porque una vez que el Estado moderno, la burguesía, pone en orden la sociedad, porque los jóvenes y los niños ya están en el encierro físico en la escuela, donde los van a controlar, donde los van a vigilar, los van a disciplinar, ¿sí?, propio de la escuela, ¿sí?, y el encierro epistémico y de adoctrinamiento, ¿sí? Entonces ya viene ya se empieza a pensar en cómo ordenar o cómo poner en orden la vida escolar, es decir, cómo deben ser los claustros o las instituciones educativas, cómo deben ser distribuidos sus espacios, sus bibliotecas, lugares de salones, y cómo debe ser la organización tal, ¿sí?, que a veces las relacionan mucho como con las cárceles, ¿no?, en la forma de organización del encierro, el control para tener control sobre ello. Entonces empiezan a surgir intereses políticos sindicales por la educación, porque los maestros pues tienen la posibilidad ya agremiados de organizarse sindicalmente. Y entonces surge una polémica a mediados del siglo XIX en el seno de la Asociación Internacional de los Trabajadores, más conocida como la Primera Internacional Socialista, ¿sí?,
Hubo 3 posiciones al respecto de la educación pública en manos del Estado, y las 3 se oponían a la existencia a ella de los hijos del proletariado, pero con distintos argumentos a saber. Miremos a ver cuáles son esas distinciones. Gracias, Fernando. Entonces, esas 3 son las siguientes. Entonces, los socialistas franceses afirmaban que solo la familia proletaria podía educar a sus hijos proletarios, por lo que discrepaban totalmente de las escuelas. Es decir, nuestros hijos no van a una escuela, sí, de la institucionalidad burguesa, porque allá los van a adoctrinar y los van a alienar y enajenar. Los anarquistas durante más de 100 años habían creado un poderoso movimiento dentro de la clase obrera urbana. No se oponían a la organización escolar, pero sí a la escuela pública y también sí a la escuela pública y estatal. Sostenía que los obreros debían organizar sus propias escuelas, su propia estructura escolar por fuera del Estado, y rechazaban la obligatoriedad escolar. De hecho, los anarquistas fundaron varias escuelas, pero sostener escuelas no era tan fácil, se necesitaban recursos y presupuestos, pero era muy complejo. Hay una segunda postura desde el campo, digamos, de la izquierda o del socialismo en ese momento. Más consideraba que era beneficiosa la escuela pública, pero que no se enseñara en ellas ni religión, ni moral, ni filosofía, ni historia, ni economía política, por su sesgo burgués. Es decir, la escuela pública es importante que vayan a educarse los muchachos allá, pero que en esas instituciones no se enseñe esto, porque allá nos van a adoctrinar y van a hacernos pensar distintos a lo que y no reconocerse como parte de una clase proletaria. Y entonces, claro, todo eso está acompañado con el conflicto entre Iglesia y Estado, que hasta hoy perdura incluso ese conflicto. Sigamos, compañero. Entonces, voy a pasar, porque mi exposición tiene como 2 momentos, un poco sobre la educación y el capitalismo, y la otra es cómo la educación se convierte en un instrumento de clase. Entonces vamos a mirar ese papel de la educación. Para Aníbal Ponce, en su texto de Educación y Lucha de Clases, en su libro titulado Educación y Lucha de Clases, señala que la educación no es la palanca del ascenso social, sino uno de los más sutiles instrumentos de opresión al servicio de las clases dirigentes. Porque cuando se hace esa alianza entre escuela y familia, las familias terminan aceptando la escuela porque ven en la escuela una posibilidad de ascenso social, y todavía será así. Los sectores populares dicen: yo mando a mis hijos a la universidad pública porque hay posibilidad de que salga y no haga lo mismo que yo estoy haciendo en el trabajo, sino que tenga unas otras posibilidades, un ascenso social. Pero Aníbal Ponce dice: no, un ascenso social, sino un instrumento de opresión al servicio de las clases dirigentes. Es decir, usted puede ser en una universidad pública, pero va a estar al servicio de esas clases dirigentes, de esas clases del capitalismo. ¿Será del todo cierto tal afirmación? Yo pregunto. ¿O la educación también es un instrumento para fomentar la lucha de clases desde la perspectiva proletaria y popular? Y si toda educación religiosa no es válida por su adoctrinamiento religioso, pero ¿qué decir entonces de la educación desde una perspectiva de la pedagogía de la liberación? ¿Sí? Entonces son como temas para discutir, porque el tiempo no me alcanzaría para profundizar un poco más en ello. Entonces, el contexto del libro de Ponce, la revolución, entonces este contexto de la educación hay que tener en cuenta, el contexto de ese libro de Iván Ponce está enmarcado en la revolución de París de 1968, mayo del 68, el ambiente liberal en Buenos Aires y la revolución bolchevique, que van a tener mucha influencia en él. Gracias, Fernando. Entonces, cuando los griegos entran en la historia, apenas sí quedan rastros de comunismo primitivo. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que ustedes, hay un libro de Carlos Marx, Federico Engels, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, donde muestra todo cómo funcionaba el mundo primitivo, que se denomina comunismo primitivo, porque no existía la propiedad privada sobre medios de producción.
Era una sociedad horizontal, primitiva, donde todos iban a una asamblea, armados, ¿sí? Y decidían colectivamente en la asamblea el destino de su comunidad. Y cuando surge la esclavitud, digamos que esa propiedad colectiva, que era propia del matriarcado, ¿sí? El matriarcado se caracteriza por una propiedad colectiva de la tierra y de la sociedad y de la comunidad, ¿sí? Y cuando surge la propiedad privada sobre los medios de producción, la propiedad privada en la esclavitud, pues prácticamente se culmina ese fin del matriarcado para que surja el patriarcalismo, como una forma de su propiedad, medios de producción. Entonces, las noticias más remotas indican que el matriarcado ha sido impuesto a la autoridad paterna, o lo que viene a ser lo mismo, la propiedad colectiva ha sido desalojada por la privada. Bachofen comenzó cegamente el oeste de ese estilo como un síntoma revelador de ese momento en que luchan todavía el derecho materno armonizante y el derecho paterno cada vez más triunfador. Sí. Con el aumento de las riquezas, el número de esclavos creció rápidamente, 23 por cada ciudadano libre en la Grecia clásica. Para mantener la raya semejante ejército de esclavos era imposible prescindir de la nobleza en armas. Al Estado servidor de la nobleza le interesaba por eso fundamentalmente la preparación física de sus ciudadanos de acuerdo a las virtudes, sobre todo estiman los guerreros. Por ejemplo, si uno mira la educación en la Grecia, en Atenas, la mayoría de los niños y jóvenes les daban música, gimnasia, filosofía, y la formación militar era como el 20% nomás. Pero si uno mira, empezaban, y la formación militar se daba a partir de los 16 o 17 años. Pero si uno mira, por ejemplo, Esparta, la educación militar comenzaba desde los 5 años de edad para niños y niñas. En el ejército ateniense solamente eran hombres. En Esparta los niños y niñas se formaban militarmente desde los 5 años y el 70% del plan de estudios era formación militar. Entonces, allí ya vemos cómo la educación tiene dos connotaciones distintas. Por eso Atenas fue tan próspero en términos filosóficos y académicos, a diferencia de Atenas. Entonces, vigilancia pedagógica al servicio del poder. ¿Cómo reaccionaron las clases dirigentes contra esa irrupción de clases nuevas que la amenazaban de la riqueza, en la política, en la religión, en la moral, en la educación? Estamos hablando de la Grecia clásica. Por un poderoso movimiento de terror político y de vigilancia pedagógica. Un decreto instigado por el adivino Disperstex exigió al pueblo que denunciara a todos los que no reconocían las cosas divinas o enseñaban teorías heterodoxas sobre las cosas celestes. Sigue Fernando, por favor. Entonces, desde Anaxágoras, acusado de impiedad, y desde Diágoras, cuya cabeza fue puesta a precio, hasta Protágoras desterrado y Sócrates condenado a la cicuta, la persecución no se realizaba únicamente contra las personas. Una pesquisa minuciosa se practicaba también sobre los libros, todos los que habían comprado. Por ejemplo, los libros de Protágoras recibieron orden por boca del heraldo de depositar sus ejemplares sobre la ágora, y una vez formado un buen montón, el fuego dio cuenta de ellos. Así, la luminosa Atenas castigaba con un auto de fe a los que habían osado pensar fuera de las normas consagradas. Entonces, miren cómo desde la Grecia clásica ya la educación como instrumento de clase, tanto para la burguesía o la oligarquía como para el proletariado, van a tener un sentido, ¿sí? Y un horizonte. Sigamos. Con el fin del mundo griego y el inicio de Roma, se suprime la educación. ¿Cuál es el fin supremo de la educación para Platón? Dice, formar guardianes del Estado que sepan ordenar y obedecer según la justicia. Hay una concepción de clase, ¿cierto?, del servicio del Estado. Pero, ¿qué es la justicia para Platón? La justicia es una armonía que el individuo debe mantener dentro de sí, acordando la sabiduría, la fuerza y la prudencia que la sociedad debe realizar también entre las tres virtudes que corresponden a las clases que se dividen. La sabiduría de los filósofos, la fuerza de los guerreros y la prudencia de los trabajadores. Recuerden que Platón, cuando se habla del alma, el alma
en Platón no es un alma cristiana como la concebimos hoy en día, porque Platón es antes del cristianismo, antes del nacimiento de Jesús, antes de que surja el cristianismo como corriente de pensamiento, es antes. El alma se refiere a Platón al pensamiento o al espíritu, no al espíritu cristiano, sino al espíritu que está en la mente. Es decir, cuando uno dice el pensamiento, el espíritu de tal persona está vigente, se refiere a su pensamiento. Y entonces se refiere a eso y dice: los filósofos tienen la capacidad de gobernar. Los coléricos, que son aquellos que no pueden, son temperamentales, se dejan provocar fácilmente, digamos, pierden su compostura, son buenos para ser guerreros. Y habla del alma de los artesanos, que es el alma apetitiva, que es de los obreros y los artesanos, que dicen que solamente les interesa alimentar el cuerpo y no el alma. Entonces define y entonces empieza a configurarse un estado ideal ahí. Y así, según Platón, será lograda la condición de que cada clase social realice su función propia sin amenazar el equilibrio general ni intentar cumplir funciones que no le corresponden de cada clase, como quien dice: zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Pues con la virtud que le es privativa, que los filósofos piensen, que los guerreros luchen y que los obreros trabajen para los filósofos y los guerreros. De tal manera que, una vez terminado ese mundo griego en términos de la educación, entre las ruinas del mundo antiguo, ellos fueron los primeros indicios del nuevo régimen económico que empezó a desarrollarse, fundado no ya sobre el trabajo del esclavo y del colono, sino sobre el trabajo del siervo, del villano. Desde el punto de vista de los dueños de la tierra, la servidumbre vino a traer una marcada ventaja sobre la esclavitud. Para adquirir esclavos y mantenerlos se necesitaba un gran capital. La servidumbre, en cambio, no requería ningún gasto. El siervo le costeaba su propia vida y todas las contingencias del trabajo corrían por su cuenta. Saber de iniciación resurge aquí con su crudeza. Durante la Edad Media, el que tenía interés por el estudio y no era hijo de siervo, solo podía satisfacer su curiosidad ingresando a un monasterio, es decir, aislándose del resto del mundo y levantando una muralla entre su cultura y la ignorancia de las masas, para tener acceso a la educación. Cuando se dice que los monasterios fueron durante la Edad Media las únicas universidades y las únicas casas editoras de estudio y publicación, el cuerpo se torna como territorio de pecado, a diferencia de los griegos, que tenían un valor estético, ¿sí? El cuerpo no era sinónimo de pecado, pero con la iglesia y el cristianismo el cuerpo se torna como territorio de pecado. Bien, entonces los intereses de la burguesía, de manos de los monjes la enseñanza pasó a manos del clero secular, perdido en las sociedades rurales. El monasterio no podía ya sostener la hegemonía de la iglesia en un tiempo que el comercio nacía en las ciudades y empezaba a exigir otra instrucción. La burguesía, es necesario destacarlo, no tenía entonces la más mínima intención revolucionaria. Recién nacida como clase ensayada, entonada a lo sumo por las cartas de franquicia que había arrancado a la nobleza. Por numerosos que fueran los conflictos con los señores, la burguesía de la época no era de ninguna manera antifeudal, aspiraba simplemente a tener un lugar dentro del régimen feudal, de acuerdo a sus intereses económicos y políticos. Con el lenguaje de Marx podemos decir que la burguesía, aunque clase en sí, la burguesía, digamos, por lo que acabo de decir, tenía una conciencia, digamos, de clase en sí, mas no de clase para sí, que es distinto. Es decir, carecía de una conciencia de sus intereses como distintos y opuestos a los intereses del feudalismo. Ya es cuando la Revolución Francesa que toma conciencia de una clase para sí, que es lo mismo que sucede con el proletariado, que a veces el proletariado no tiene conciencia en sí, y sí mucho menos para sí, cuando se identifica y se asume como clase proletaria o clase social. No perdamos de vista esos caracteres para comprender todas las transacciones, componentes y tanteos que deben, desde el siglo XIX hasta el siglo XVIII, señalan el movimiento lento pero ascendente de la burguesía. Las escuelas catedralicias, a decir verdad, habían existido desde siglos. Los inicios de la universidad. Bueno, yo aquí solamente no voy a leer ese documento, pero son dos, la de Bolonia y la de París, siglo XII.
La de Bolonia es iniciativa de los estudiantes y por eso todas las formas de gobierno recaen sobre el estudiantado. Y la de París es una del profesorado y por eso el régimen de gobierno recae sobre el profesorado. Ambas formas de gobierno se van a fusionar para tener un cogobierno en lo que se conoce como la Universidad de Córdoba o la Reforma de Córdoba, la Universidad de Córdoba en Argentina en 1918. Y entonces aquí vamos a encontrar que el muchacho que deseaba estudiar las artes liberales adquiría paso a paso un proceso parecido, el grado de bachiller, licenciado y doctor, un rasgo sumamente original, bueno, que tenía que ver con las corporaciones de la universidad. No solamente los estudiantes determinaban cuándo debían comenzar las clases, qué tiempo debían durar, sino que el mismo cuerpo gobernante solo tenía poderes delegados. Los estudiantes fiscalizaban a los profesores de una manera que asombrarían un poco a los antirreformistas de hoy que quieren volver al reinado de la doctora y el birrete. Si el doctor salteaba un párrafo del libro que comentaban, los alumnos le imponían una multa, etcétera, etcétera. Es decir, son frases de Aníbal Ponce de Educación y Lucha de Clases. Igual también el gobierno de la Universidad de París, digamos, la razón como fuente de verdad suprema. Entonces, como les dije, en el Renacimiento la razón empieza a tomar mucha fuerza, tanto así que Augusto Conte llegó a endiosar la razón, creó templos para endiosar la razón en París, incluso en Brasil, en muchas partes los positivistas lograron endiosar la razón, templo a la razón, todo lo válido tenía que pasar por la razón. Entonces, es como una manera de confrontar las concepciones teológicas, religiosas, etc. El Helenizar era por entonces una manera de oponerse a la iglesia y la nobleza. Si para el feudalismo la virtud dominante era la sumisión, para la burguesía mercantil del Renacimiento empezó a ser la individualidad triunfante, la afirmación gozosa de la propia personalidad. Volver a los antiguos era una manera indirecta de renegar de la iglesia y de la escolástica, una manera de romper con el pasado inmediato y de retomar como bandera del 400 los ideales grecorromanos de la cultura laica alejada por igual del romanticismo eclesiástico, el ascetismo monacal y el pesimismo ignorable de la pedagogía del pecado original. Entonces, opiniones distintas de los ideólogos burgueses. Mientras Voltaire interpretaba especialmente a la alta burguesía y a la nobleza ilustrada, Diderot reflejaba las aspiraciones de los artesanos y los obreros. Es bien sabido que en el asalto definitivo al mundo feudal fue el ala derecha la que impuso sus consignas, y aunque la pequeña burguesía consiguió arrastrarla bajo el impulso de Robespierre hasta sus consecuencias extremas, no es menos cierto que este control no estuvo de mucho tiempo entre sus manos. Tan pronto como la burguesía consiguió triunfar, pudo verse, en efecto, que la humanidad y la razón de que tanto había alardeado no era más que la humanidad y las razones burguesas. Es decir, aquí lo que quiero decir es que a veces nosotros nos afanamos con unas palabras y no sabemos de qué estamos hablando. No es que vamos a defender la democracia. ¿Y cuál democracia? La democracia burguesa, la democracia popular, proletaria, o qué clase de democracia. Entonces, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la propiedad aparece inmediatamente después de la libertad, entre los derechos naturales imprescindibles. ¿Sí? Y por si acaso el segundo artículo de la declaración de tal cosa asegurada pudiera prestarse a equívocos, el último artículo volvía a insistir en que la propiedad era un derecho inviolable y sagrado. Un decreto fechado el 14 de junio de 1791 declaraba además que toda coalición obrera era un atentado a la libertad y a la declaración de los derechos del hombre, punible de 500 libras de multa y la pérdida por un año de los derechos de ciudadanía activa. Entonces, miren cómo todo el tema de la propiedad privada es fundamental dentro de la estructura del capitalismo. Una de las grandes preocupaciones de la burguesía colombiana con el nuevo gobierno, ¿no? Con el tema de la propiedad, siempre es el talón de Aquiles, es decir, ese es el problema neurálgico central. ¿Sí? A la oligarquía, a la burguesía no le importa que gobierne una persona de izquierda, lo importante es que no los expropie, que sigan manteniendo sus privilegios y sus derechos. Cambios en los métodos de explotación.
Entonces el triunfo del capitalismo sobre el feudalismo no significó en efecto sino el triunfo del método de explotación burguesa sobre el método de explotación feudal, dos formas de explotación. Y por el hecho de que ni el capitalista ni el noble participan directamente en el trabajo, podían pasarse los dos de esa cultura técnica que el primero exigiría, sin embargo, a sus especialistas, modos y medios de producción del feudalismo al capitalismo. ¿Qué quiere decir? Para la nobleza el trabajo era despreciable, era indigno. Quien trabajaba era la plebe. Y para el burgués, pues sí, claro, el burgués es incidencia con fuertes trabajos, el comerciante, el artesano. Los artesanos van conformando talleres, se van montando fábricas, se van moviendo en propietarios de medios de producción. Los comerciantes, pues, es otra figura, ¿cierto? Comercializa productos, mercancías. Pero igual también el trabajo es distinto. El burgués no trabaja, el que trabaja es el trabajador, y lo único que produce riqueza es el trabajo. Es decir, la clase obrera y la clase trabajadora es la única que produce riqueza. La enseñanza secundaria debería capacitar a las clases medias para guiar la voluntad nacional, mientras que nuestra imperfecta organización social prohíba al gran número el acceso a la cultura moral e intelectual. Es necesario que el pueblo, es decir, los obreros y los campesinos, aprendan a través de las clases medias a pensar, querer y actuar. Daniel Ponce, lucha de clases. La afirmación no requiere aclaraciones. Por boca de uno de sus funcionarios más autorizados, la burguesía capitalista reconoce que su organización social prohíbe al gran número el acceso a la cultura moral e intelectual, y que mientras eso dure, es decir, mientras la burguesía sea la clase dominante, el gran número debe pensar, querer y actuar a través de la burguesía. Entonces la persecución enloquecida de una mano de obra cada vez menos costosa amenazaba en liquidar a las mismas clases sufridas, a cuyas esperanzas el capital se nutre. Los propios intereses de la burguesía le hicieron ver entonces la necesidad de no matar a la gallina de los huevos de oro, y en un momento en que por ser se lucró de la burguesía traspasaba el hogar obrero. Es decir, acuérdense que la clase obrera luchaba por la jornada inicialmente de las 12 horas, después de las 8 horas, y eso le costó muchos muertos, heridos, ¿sí? Masacres, asesinatos de dirigentes sindicales. Tuvo un costo muy grande ese hogar, y se dio cuenta también que se destruía el hogar obrero, y resulta que pues había que mantener al obrero pues con las fuerzas suficientes, ¿sí? Entonces empezó a regularse un poquito como el salario, porque pues necesitaba que el obrero tenga, el obrero que decía 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso, ¿cierto? O sea, para estudio también. Entonces se empezó a regularizar porque el trabajador no rendía suficiente por el hambre que tenía. Entonces hay que darle el alimento básico necesario para que se reponga, y el descanso necesario para que al día siguiente tengan las fuerzas para seguir continuando con sus labores. Pero eso no fue producto de una buena voluntad, sino también producto de las luchas obreras. El mismo hogar de Leonardo y Gertrudis, que había puesto Pestalozzi en sus esperanzas candorosas, los teóricos que tienen a su servicio se apresuraron a anunciar los sagrados derechos de la infancia. Sigamos. Entonces, claro, ya empiezan a hablar de los derechos del niño, ya empiezan a hablar de los derechos, ¿sí? Se empieza a legislar laboralmente, pero producto de las conquistas de los trabajadores. Entonces, un proyecto educativo, educación y política. Señalemos también que la versión de la historia de la educación propuesta por Aníbal Ponce, orientada a responder a un interrogante fundamental de la primera mitad del siglo XX: ¿cuál es el programa educativo que sirve mejor a un proyecto político de características inéditas como fue el desatado por la Revolución Bolchevique de 1917? La Revolución Rusa. Interrogante que convida también a indagar cómo se surgen vínculos entre historia, política y educación. Sigamos. Entonces, cuando la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional Socialista, fue una organización fundada en Londres el 28 de septiembre del año 64, que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Fundadores, pues ahí están los autores de estos, y fueron invitados
como miembros principales Karl Marx, Federico Engels y Michel Bakunin. Esta primera internacional socialista, digamos, no va a prosperar, ¿sí? Porque entre anarquismo y marxismo hay que es lo mismo, pero hay una diferencia de métodos. Y esa primera internacional se va a romper, esa primera asociación internacional de trabajadores. Pasemos esa diapositiva, por favor. Entonces, el crecimiento de la clase obrera, las distintas asociaciones, cooperativas, ¿sí? El centro de movimientos obreros creció la conciencia de que los problemas de los obreros eran los mismos en todos los lugares del mundo y que la experiencia de las asociaciones esporádicas debía ser sustituida por una actividad organizada, como proponía Marx, es decir, no como el ludismo, una acción esporádica, espontánea, destruir unas máquinas, sino que debía haber una organización de la clase obrera, que debía haber un proceso organizativo, gradual, sistemático, ¿cierto?, para conquistar derechos. Y por eso, entonces, el método propio de la clase trabajadora, de la clase obrera, son las huelgas y los paros de la producción, y las acciones sindicales podían ser boicoteadas por obreros venidos de otras partes de Europa. Si el fenómeno industrial era ya internacional, también debía hacerlo el movimiento obrero. Empezar a haber una conciencia, no solamente ya empezar a haber una conciencia en sí, sino una conciencia para sí propia de la clase obrera, que dice: oh, nosotros somos una clase obrera, ¿sí? Y los problemas de la clase obrera son iguales que aquí, que en Argentina, que en Chile, que en Francia, que en París, o en Alemania, o en China. Son los mismos problemas, ¿cierto? Entonces debemos unificar los intereses de la clase obrera y organizarnos internacionalmente. ¿Para qué? Para evitar que, por ejemplo, los trabajadores de la Renault en Argentina pararon. Y entonces, en solidaridad, los trabajadores franceses de la Renault pararon en sus fábricas. Porque si paran los de Argentina, pues no importa, porque hay otras fábricas que están en la producción. Entonces, había una hermandad de clase que hay que parar la producción en todas partes para ser solidarios con la lucha de los trabajadores en Argentina. Entonces, el protagonismo de Marx se convirtió en personaje clave en la Internacional cuando fue encargado de redactar el llamamiento inaugural de la Internacional. En el texto se destacan varias de ellas. En primer lugar, dice que la Internacional no debía abolir las asociaciones nacionales, sino potenciarlas a escala mundial su actividad. Es decir, se pensaba en una asociación internacional, pero manteniendo las asociaciones nacionales como forma de organización de la clase trabajadora. En segundo lugar, quedaba claro que la emancipación de la clase obrera sería obra de los propios trabajadores, es decir, son los propios trabajadores que tienen que emanciparse. No necesitamos que existan unas organizaciones externas a la clase obrera que vengan a luchar con nosotros. Somos nosotros los trabajadores y los obreros los que tenemos que organizarnos de manera independiente, ¿sí?, por nuestro proyecto, y no que vengan organizaciones vanguardistas a reemplazarnos y decir: no, que somos los que vamos a luchar por la clase trabajadora, cuando la clase trabajadora tiene la capacidad de organizarse por sí mismo para su propia emancipación. Por fin, no habría emancipación sin lucha por el poder político. Esas ideas quedaron reconocidas en el triángulo de los estatutos sobre la estatus de la internacional. Entonces, las disputas entre Proudhon y Marx fueron también álgidas y fuertes. ¿Sí? La heterogeneidad del plano ideológico, los seguidores de Proudhon abogaban por una evolución pacífica y gradual y rechazaban la revolución, además de no ser partidarios de la participación obrera en la política ni de la intervención del Estado en las funciones laborales que planteaba Proudhon. Por otro lado, los seguidores de Marx defendían la huelga como instrumento de lucha, la participación obrera en la política, que era necesario que los obreros participaran en la política, y la conquista de una legislación laboral, especialmente para conseguir una jornada de 8 horas y el fin del trabajo infantil, que era que también no estaba regularizado o legislado. Entonces, Bakunin ingresó a la Primera Internacional, organizó un duro enfrentamiento con Marx en el Congreso de Basilea. La polémica giró en torno a la participación obrera en la política, rechazada totalmente por Bakunin, pero Marx consiguió
que la mayoría de los se declararon a favor de la organización de un partido obrero. Más decía que la clase obrera se organiza en un partido político. La clase obrera tiene que tener su propio partido para dirigir la revolución, un partido político importantísimo que esté conformado por obreros, que era clave para él. No como hoy en día que los partidos de izquierda no tienen obreros, o más bien, los partidos de izquierda tienen obreros, pero son dirigidos por intelectuales, no por obreros. Es la gran diferencia de los partidos hoy en día. El fracaso de la Comuna de París influyó en la Internacional Socialista. Marx opinaba que el primer gobierno obrero había fallado porque se había carecido de un programa político coherente y de una adecuada organización. Es decir, Marx decía, se necesita un partido político, se necesita un programa mínimo, sí, y se necesita que las condiciones estén dadas, tanto subjetivas como objetivas. Y en el Congreso de La Haya, los anarquistas fueron expulsados de la Internacional, aunque estos convocaron otro congreso de Saint-Imer para rechazar los postulados marxistas. Todas esas disputas y enfrentamientos internos son claves para entender el fracaso de la Primera Internacional. Sigamos, compañero Fernando. Entonces, surge la Segunda Internacional Socialista. Su fundación se dio el 14 de julio de 1889, integrada por los partidos socialistas y laboralistas que deseaban coordinar su actividad. Se albergó una amplia gama de tendencias. La segunda, una vez expulsados los anarquistas, adoptó una clara orientación socialista marxista. Se configuró como una organización homogénea, ideológica y que solo incorporó a partidos socialistas. Y esa Segunda Internacional Socialista es la que funda Carlos Marx, que va a desaparecer en la Primera Guerra Mundial. Esa va a desaparecer, ¿por qué razón? Porque una internacional socialista es como un partido de los trabajadores a nivel mundial, que tiene un programa universal, pero que se adecua de acuerdo a las condiciones nacionales de cada su propio país. Pero la idea es que los trabajadores son hermanos de clase. Pero cuando se dio la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialdemócrata Alemán, que hacía parte de la Segunda Internacional, y el Partido Bolchevique se distanciaron, porque el Partido Socialdemócrata Alemán cayó en posturas chauvinistas, nacionalistas, y que los bolcheviques estaban más bien engañando a los obreros para decirles alemanes que no fueran a la guerra. Igual los bolcheviques decían a los obreros rusos que no fueran a la guerra porque se iban a enfrentar entre hermanos de clase, obreros con obreros, alemanes y rusos. Y entonces se cayó en esas posturas chauvinistas, y eso hace que se disuelva esta Segunda Internacional. Pero no es que se haya disuelto, porque todavía existe, pero no se llama hoy en día Segunda Internacional Socialista, sino se conoce como Internacional Socialista, que agrupa a la socialdemocracia. El Partido Liberal Colombiano hace parte, por ejemplo, de la Internacional Socialista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua hace parte de la Internacional Socialista. Y así muchos partidos, sí, y formas de gobierno socialdemócratas se van imponiendo poco a poco, recientemente en la historia, formas de gobierno en América Latina. Sigamos. Entonces, bueno, chauvinismo y fin de la Segunda Internacional, ya me refería a ella. Sigamos, por favor. Entonces, se funda la Tercera Internacional Socialista. Carlos Marx, Lenin y Trotsky fundan esa Tercera Internacional Socialista. Bueno, sigamos por favor por el tiempo. Entonces, uno de los principios del internacional proletario es: el proletario no tiene patria, y de ahí que el internacionalismo sea consustancial a la ideología del proletariado, cuyo lema desde el manifiesto comunista de 1848 es: proletarios de todos los países unidos. Por eso, cuando en 1912 comenzaron a sonar los tambores de la guerra, la socialdemocracia de todo el mundo convocó con urgencia un congreso en noviembre de Basilea, Suiza, presidido por Augusto Bebel, para seguir la alianza inevitable de los obreros de 23 países diferentes, europeos en su mayor parte. Entonces, esa Tercera Internacional Socialista va a desaparecer después con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese es otro tema extenso, porque Stalin, máximo dirigente de la Unión Soviética,
tomó la decisión de disolver, prácticamente contribuyó a la disolución de la Tercera Internacional Socialista. Sería otra discusión y otro tema a desarrollar, de tal manera que las disputas entre Stalin y Trotsky llevaron a que Trotsky fundara en 1940 la Cuarta Internacional Socialista, que tiene muchas tendencias, infracciones, etc. Sigamos. Entonces, en octubre de 1917, las masacres de obreros, soldados y campesinos dirigidos por el partido bolchevique tomaron el poder en Rusia e instalaron la República Socialista Soviética. Un nuevo Estado se convertía en un modelo a seguir para el proletariado internacional y los pueblos consolidados por el imperialismo. Entonces, por eso se inaugura la Tercera Internacional en el año 1919. Está ya la Revolución Mundial. Entonces, claro, se pensaba que así como en 1789 estalló la Revolución Francesa, que fue la primera revolución burguesa en el mundo, y con ella una expansión de revoluciones burguesas en toda Europa, y paralelo a ello se dieron los procesos de emancipación de sus colonias en América. Entonces a veces se pensaba que con el triunfo de la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa socialista, se abría la época de las revoluciones socialistas, que iban a haber estallidos de revoluciones socialistas en toda Europa y en todo el mundo. Pero no fue así por, bueno, esa es parte de otra discusión, ¿sí? Por los conflictos dados internamente, porque se propuso, a mi consideración es una concepción equivocada de Stalin, de promover la doctrina de la construcción del socialismo en un solo país y de la coexistencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo, cuando son dos modelos totalmente contrarios. No era posible, para poner un ejemplo, que en 1789 triunfara la burguesía de Francia y dijese construcción del capitalismo en un solo país y coexistencia pacífica con el feudalismo, con las monarquías feudales y el resto de Europa feudal. Son dos modelos distintos. O se imponía una o era derrotada la Revolución Francesa. Y lo mismo pasó con la Rusia, que el proceso fue mucho más extenso, pero prácticamente Rusia hoy en día es capitalista, y su modo de gobierno y su economía. Y en China es un país capitalista, con un gobierno de izquierda, con un gobierno en forma de partido único, con régimen comunista, pero sus formas de producción son capitalistas. ¿Sí? Y Cuba tiene que alimentarse de capital extranjero para mantener su empresa hotelera y turística. Entonces hay capital listo. Pero bueno, son formas de acomodarse a las circunstancias y eso daría para otras discusiones. Entonces, comenzó entonces en la primera sesión del Congreso Internacional Comunista, presidida por Lenin, 52 delegados. Venían algunos del antiguo imperio zarista, rusos, polacos, ucranianos, lituanos, letones, estonios, bielorrusos, armenios, colonos de Volga. Otros provenían de Europa Occidental, alemanes, austríacos, húngaros, finlandeses, suecos, noruegos, suizos, etc. Y la Revolución Mundial parecía entonces evidente. Se pensaba que había una revolución en todo el mundo, que iban a estallar las revoluciones en Alemania, en Inglaterra, y prácticamente todo eso se pensó, pero no fue así, porque la Unión Soviética se encerró en sí a construir un socialismo en un solo país, y no se pensó que había que expandir la revolución socialista. Sigamos, compañeros. Entonces, desde luego que la burguesía estaba bastante asustada a la hora de Lenin. La burguesía está enloquecida de terror ante el creciente movimiento revolucionario proletario. Se comprende porque toda la marcha de los acontecimientos desde el final de la guerra imperialista refuerza inevitablemente el movimiento revolucionario del proletariado, y la revolución internacional mundial comienza a crecer en todos los países. La principal preocupación de Lenin en el Congreso fue la de deslindar los campos con los oportunistas, porque siempre en la izquierda también hay oportunistas que se acomodan a los intereses, buscan puestos y privilegios, y son gobiernos burocráticos del campo popular que se conforman desafortunadamente, ¿cierto? Y que ponen en peligro pues la propuesta de la dictadura del proletariado. Y entonces, ya voy a terminar, ya hacemos, sí, sigamos por favor.
Entonces, liberación nacional, bueno, esos son otros temas sobre la liberación nacional, las consignas de luchar a estudiar por la liberación nacional. Pues la liberación nacional más que todo se da cuando hay dictaduras, ¿sí? Militares o dictaduras. Entonces se revela la lucha de la liberación nacional, aunque yo no sé si esa consigna hoy en día tenga mucha validez o sí, me apresuro a decir porque pronto estaría equivocado, pero desde luego que pues, este país en ese momento tiene en peligro su soberanía alimentaria y muchos de los recursos naturales y energéticos están en manos de las multinacionales, y salud, y telecomunicaciones, etc. Entonces, en ese sentido, por tanto, la consigna de liberación nacional podría tener sentido o no sé qué otra consigna. Y bueno, yo quedo acá, sigamos con la otra diapositiva solamente para mostrarles una cosa que quería comentarles, pero el tiempo no me alcanza, sigamos. Bueno, sí, quería hablarles, mostrarles rápidamente sobre las obras con las que Marx, digamos, para los que quieren estudiar algo de marxismo, están las obras allí básicas para estudiar Marx, ¿sí? Dice Marx que hablar de historia es hablar de historia de lucha de clases, que el Estado es un aparato coercitivo clasista, es decir, que propone la abolición del Estado, pero la abolición del Estado no puede ser de un solo país, sino que tiene que ser mundial, internacional. Que el Estado funciona como un comité administrador de los negocios de la clase burguesa, que el Estado moderno es producto de la sociedad de clases, y entonces por eso Marx lo que hace es bajar de su maestro Hegel la dialéctica idealista, bajarla del mundo de lo abstracto, del mundo de las ideas, de la tesis, la antítesis y la síntesis, bajarla al mundo de lo real y lo concreto, es decir, a las contradicciones sociales y materiales de vida de la sociedad. Y entonces la dialéctica hegeliana va de lo abstracto a lo concreto en Marx, la realidad como tal. Y entonces dice que no se trata de conocer la realidad política y contemplarla, sino también transformarla. Sí, baja esas sensibilidades dialécticas hegelianas en el mundo de lo concreto, el objeto más la práctica social, pasando el idealismo de lo espiritual que determina lo material determina lo espiritual más. Y bueno, y entonces, claro, entonces habla del Estado y el comunismo. Entonces, en realidad, el programa de Gotha sostiene que la transitoriedad del Estado capitalista a la dictadura del proletariado, es decir, el capitalismo al socialismo y el socialismo al comunismo, pues tiene que ser una revolución mundial en todos los países del mundo para avanzar hacia formas de organización distintas, sociales, donde el Estado debe desaparecer porque el Estado es coercitivo, el Estado defiende la propiedad privada. Ahora, habría que mirar cómo es el Estado socialista en ese sentido, y si los Estados siempre van a existir o va a haber una transformación donde la humanidad se ponga de acuerdo para poder existir pacíficamente entre los pueblos, independientemente de sus culturas y sus diferencias, donde desaparecen las fronteras nacionales y donde el hombre sea hermano del hombre, ¿sí? Y la tierra sea el paraíso bello de la humanidad. Hasta ahí dejo. Muchas gracias. No hay tiempo para preguntas, pero sí, 5 minutos si de pronto tienen una preguntita, con mucho gusto. O la dejamos para la próxima sesión si se puede. Vale, gracias.